pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. Buenos días a todos. Sean bienvenidos al segundo día del seminario virtual de enfermería en cuidados críticos pediátricos. Durante este día, yo, Mayela Ortiz Aispú, estaré compartiendo con ustedes y seré la moderadora. Iniciando este seminario virtual, deseamos solicitarle a los participantes silenciar los micrófonos y mantener sus cámaras bloqueadas. En este momento, extendemos un saludo de bienvenida a la Magíster Isolda Di Casa, directora del Departamento de Enfermería del Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herreras. Magíster Raquel de Rivera, supervisora de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera. Magíster Marisol Pérez, enfermera docente del Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera. Invitados especiales, damas y caballeros, sean bienvenidos. El comité organizador del seminario virtual de enfermería en cuidados críticos pediátricos les extiende un cordial saludo a todos los participantes de las diferentes instituciones del país y le agradecemos su participación en este evento, cuyo tema central es competencias de enfermería para el cuidado del niño en estado crítico con afección cardíaca, renal y neurológica. Para este magno evento, nos hemos trazado los siguientes objetivos: mantener el intercambio de conocimiento y la actualización relacionado con el cuidado de enfermería en el niño crítico con afección cardíaca, renal y neurológica. Reflexionar sobre la importancia del cuidado de enfermería en el niño de estado crítico con afección cardíaca, renal y neurológica. A una manera de introducción a este evento, presentaremos una pequeña pero significante reseña de la evolución histórica de nuestra unidad de cuidados intensivos del Hospital de Especialidades Pediátricas, mediante un cortometraje. Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, dentro de la sala del quinto piso de pediatría en el año 1980. Fue atendido por enfermeras generales y con la supervisión de una jefa de enfermería y una supervisora, ambas pediatras, 2 médicos pediatras. Inició un censo de 6 pacientes. Originalmente fue una unidad de cuidados especiales por la necesidad de ubicar a los pacientes pediátricos más graves. Las enfermeras cubrían tanto la sala como la unidad de cuidados especiales. 2 médicos del servicio de urgencia fueron asignados al área, los doctores Palacios y Rodríguez. Ante la demanda, se amplió aprovechando la plataforma de concreto que se encontraba detrás del área asignada, logrando un censo de 8 pacientes, y cuando se requería, se acondicionaba para atender 10 pacientes. Se elaboraron las primeras normas de la UCI pediátrica y algunos protocolos de atención. Durante casi 15 años se mantuvo así la unidad. Iniciaron un programa de nutrición parenteral para pediatría que luego incluyó a neonatología. Alrededor de 1991 es nombrado el primer médico especialista en cuidados críticos pediátricos. El Hospital de Especialidades Pediátricas fue inaugurado el 1 de febrero del 2003 con el traslado de la sala de pediatría del complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid, durante la administración del director general de la Caja del Seguro Social, profesor Juan Jované, siendo presidenta la señora Mireya Moscoso. Se esperaron aproximadamente 40 años para haber culminado un hospital pediátrico de la Caja del Seguro Social.
Al traslado de la sala de pediatría del complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid a la nueva instalación con el nombre del Hospital de Especialidades Pediátricas, la UCI quedó ubicada en el segundo piso con un censo de 6 camas. Funcionaba con 6 enfermeras especialistas en pediatría, una enfermera jefa de pediatría e intensivista. Posee un programa de inducción desde el año 2004. Desde su apertura en esta instalación, se ha intentado realizar desde el 2010 4 remodelaciones fallidas. Durante el año 2010 se retomaron las cirugías cardiovasculares y la separación de las primeras siamesas en Panamá, lo cual exigió una capacitación especial a todas las enfermeras de la unidad. Hoy, la unidad cuenta con 12 enfermeras, 4 especialistas en pediatría, una intensivista y 8 enfermeras generales de mucha experiencia y capacitación en el cuidado de pacientes crítico pediátrico. 3 médicos intensivistas pediatras. Colaboran un médico residente de pediatría y un médico interno. Durante el año 2020 de la pandemia por COVID-19, esta se destinó a los pacientes contagiados por SARS-CoV-2, con 6 camas y un aislamiento, y la unidad de cuidados intensivos polivalente, recibiendo los pacientes de todas las especialidades sin contagios de COVID-19. Como última actualización, 51 enfermeras participaron en el curso de abordaje y manejo del paciente crítico pediátrico con COVID-19. Seguidamente recibiremos a la magíster Raquel de Rivera, quien ofrecerá unas palabras de bienvenida a este evento. Muy buenas tardes a cada una de las autoridades de enfermería de todo el país, a la magistra Isolda de Icaza, jefa del Departamento de Enfermería del Hospital de Especialidades Pediátricas, a cada uno de los participantes nacionales e internacionales que nos acompañan en esta tarde. Queremos agradecer a Dios Padre porque nos ha permitido ver un día más su creación, por su misericordia, en medio de esta pandemia, orando por todas aquellas familias que han perdido un ser querido, por aquellos que han padecido una enfermedad como es la del COVID-19 y por todos aquellos que se han ido recuperando, por aquellos que aún se mantienen en las unidades de cuidados intensivos o están hospitalizados. Extiendo un agradecimiento especial a todas las enfermeras que han participado en este seminario y en el curso de COVID. En especial, deseo manifestar un agradecimiento a la licenciada y magíster Isolda de Icaza, a la magíster Lilia de Caballero, a la magíster Elidia Espinosa y a los directores médicos de las 3 instituciones que hemos estado participando coordinadamente. Los doctores Paul Gallardo del Hospital del Niño, el doctor José Molina del Hospital de Especialidades Pediátricas y el doctor Johnny Parra del Hospital José Domingo de Ovaldía de la provincia de Chiriquí. A las autoridades docentes del Hospital del Niño, doctor José Renán Esquivel, queremos agradecerle por su invitación a participar de este seminario, que es una forma de acercamiento entre las enfermeras pediatras del país. La asignación del tema que nos permite resaltar
la labor extraordinaria de todas las enfermeras que emprendieron inicialmente el trabajo y la atención de los pacientes críticos pediátricos de la Caja de Seguro Social, que aceptaron ese reto histórico que nos ha permitido hoy seguir ofreciendo cuidados a la población infantil asegurada en estado crítico y con insuficiencia renal aguda como crónica. Hoy deseo resaltar a la maestra en hemodiálisis pediátricas de Panamá, a la licenciada Dilsa Baruco, que en paz descanse, a la magistra Nixa Roa, quien fuera enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría del Complejo Hospitalario, fue supervisora de la Unidad de Cuidados Intensivos por año y también se convirtió en la jefa del Hospital de Especialidades Pediátricas a nivel del Departamento de Enfermería. Que el Señor les bendiga y reitero para todos nosotros las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. Sean bienvenidos y muchas gracias. Gracias por su palabra, Magíster Raquel de Rivera. En este momento hacemos un paréntesis en el protocolo para recordarles a todos los asistentes la logística a seguir para cumplir con el desarrollo óptimo del programa. El seminario se efectuará siguiendo los horarios establecidos. Tendremos derecho a certificado a las personas que hayan asistido el 90% de las horas. Deben de tener presente diligenciar su formulario en línea que se enviará en la sección de chat. El formulario de la evaluación en línea se enviará cada día en la sección de chat. Queremos recordarle a todos los asistentes, por favor, mantener su micrófono apagado y su cámara bloqueada. Las incidencias y prevalencia de las enfermedades renales en la población pediátrica en nuestro país cada día va en aumento. Su manejo constituye un reto importante en el sistema de salud. En nuestra institución, actualmente se maneja en la unidad de nefrología una gran cantidad de pacientes, con un censo actual de 13 pacientes, siendo distribuidos de la siguiente manera: 7 pacientes de hemodiálisis y 6 pacientes en diálisis peritoneal. Sin embargo, es importante resaltar que existen pacientes que se encuentran capacitados con sus tutores en casa. La hemodiálisis es un tratamiento que permite filtrar las toxinas, sales y líquidos de la sangre, tal y como lo hacen los riñones cuando están sanos. Mediante este tratamiento se logra controlar la presión arterial y equilibrar los minerales importantes de la sangre, como es el potasio, el sodio y el calcio. Para el desarrollo de este seminario magistral, contamos con la participación de la licenciada Yamilet Montenegro con el tema Enfermería Nefrológica, Competencias y Cuidados. La licenciada Yamilet Montenegro es egresada de la Licenciatura de Ciencias de Enfermería de la Universidad de Panamá. Cuenta con un posgrado en Pediatría de la Universidad de Panamá, una capacitación en hemodiálisis y diálisis peritoneal en la Caja del Seguro Social. Es la enfermera encargada de la unidad de diálisis y hemodiálisis del Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herreras. Con nosotros, la licenciada Yamilet Montenegro.
Iniciar video. No, va a Buenas tardes a todos, compañeros. Gracias por la invitación. Mi nombre es Yamilet Montenegro. Soy encargada del servicio de nefrología de la Caja de Seguro Social, Hospital de Especialidades Pediátricas. Tengo el gusto hoy de ponerle el tema enfermería nefrológica, competencias y cuidados. No sin antes pues recordar a quien fue pionera de las terapias de reemplazo renal en pediatría, la licenciada Dilcia de Baruco, que en paz descanse, quien se preparó en diálisis de adulto y trajo sus conocimientos para aplicarlos en la población infantil. En colaboración con un grupo de nefrólogos pediatras, implementaron el tratamiento dialítico pues en nefrología pediátrica. ¿Me puede pasar la diapositiva? La licenciada Dilcia de Baruco, enfermera pediatra que laboró muchos años en la unidad de cuidados intensivos de la Caja de Seguro Social Arnulfo Arias Madrid. Luego de iniciado el programa de hemodiálisis en 1992, fue encargada del mismo y capacitó a enfermeras del Hospital de Especialidades Pediátricas, así como del Hospital José Domingo de Ovaldía y el Hospital del Niño, tanto en diálisis peritoneal como en hemodiálisis. En esta foto podemos apreciar a la licenciada Dilcia ofreciendo terapias dialíticas en cuidados intensivos. Y en la otra podemos verla con sus pacientes ambulatorios de hemodiálisis. Perdón. A manera de introducción, la terapia dialítica de hemodiálisis en niños fue cuestionada años atrás. En la actualidad, esta modalidad ha tenido una serie de cambios y progresos que permiten y juegan un papel importante en el manejo y atención del paciente pediátrico con una enfermedad renal que amerita este tratamiento. La primera opción de tratamiento del paciente pediátrico con una enfermedad renal es el trasplante. Luego en segunda instancia, la diálisis peritoneal domiciliaria que proporciona al paciente mayor calidad de vida y como última opción, la hemodiálisis. La hemodiálisis en el paciente pediátrico en nuestro país se inició, como les dije, en el año 1992 en el 5º piso de pediatría del complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid. Desde entonces, los pacientes pediátricos con requerimiento de esta terapia han aumentado, por lo que la Caja de Seguro Social ofrece la hemodiálisis y sus diferentes modalidades, como la hemofiltración, hemodiafiltración y terapias continuas. Fuimos los primeros en el país en la aplicación de este tipo de terapia dialítica, brindando atención directa a pacientes, cumpliendo con un rol docente, capacitando personal de salud a nivel nacional, tanto de la institución como de otras, enfocados a mejorar la salud de la población infantil. El Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera de la Caja de Seguro Social es la institución pediátrica en el país que recibe mayor cantidad de pacientes en la modalidad de hemodiálisis infantil, procedente de las diferentes áreas del país. El propósito institucional a corto plazo es ampliar la cobertura de atención, así como de mantener el personal y el equipo dentro de un nivel óptimo que responda a los estándares de calidad en el manejo de esta especialidad, para así cumplir con nuestra visión de ser modelo de excelencia en seguridad social. Como objetivo general, tenemos compartir la experiencia del Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera y su liderazgo en la terapia de reemplazo renal en la población infantil de nuestro país.
exponer aspectos básicos de terapia de reemplazo renal en nuestra unidad. Como objetivo específico, exponer la atención especializada, humanizada, eficiente y oportuna al paciente pediátrico con enfermedad renal. Mostrar algunos aspectos básicos para estimular en los pacientes y familiares el autocuidado que le permita al paciente un nivel óptimo en su crecimiento y desarrollo e reintegración a su vida social. Compartir nuestra experiencia en hemodiálisis pediátrica. Enfermería nefrológica, competencias y cuidados. La enfermería nefrológica ha ido a la vanguardia de los avances tecnológicos, participando activamente en el tratamiento de la enfermedad renal infantil. Por su complejidad clínica y psicológica, requieren una atención de salud diferenciada. A los profesionales responsables de esta atención se les exige capacitación continua para el desarrollo de competencias que garanticen ofrecer cuidados que mejoren la calidad y seguridad para la vida del paciente. Sobre todo en la población pediátrica, representa un sumo cuidado, ya que es una población donde debe de tener conocimientos pediátricos, ya que son una población en crecimiento y desarrollo y tienen necesidades distintas en cada una de sus etapas. El perfil de la enfermera nefróloga pediatra. La enfermera nefróloga pediatra debe tener conocimiento relevante y preparación profesional para la solución de problemas y tomas de decisiones. Debe tener conocimiento nefrológico como profesional en el aspecto pediátrico para poder brindar atención pues a la población infantil en sus diferentes etapas de su crecimiento y desarrollo. Una capacidad de responder las necesidades del paciente, reconociendo, interpretando signos normales y cambiantes en una población que constantemente va variando sus necesidades de acuerdo a su aspecto en la etapa de crecimiento que conlleve. Capacidad de mando y seguridad, pero con flexibilidad. El tener una enfermedad renal es tan difícil tanto para el padre como para el niño. Y puede que en algunos momentos entren en etapas de negación y no puedan darse cuenta de que el tratamiento que se le ofrece es para mejorar la salud del paciente. Actitud docente y capacidad de comunicación con el paciente para garantizar el éxito del tratamiento. La educación, la docencia, esa capacidad de poder entrar en la casa, en la vida de esa familia, nos va a permitir a nosotros poder tomar decisiones oportunas, hacer correcciones para evitar complicaciones futuras. Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo. El trabajar con un cuerpo multidisciplinario para poder organizar y llevar un tratamiento al paciente adecuado es muy importante. Hablar, como quien dice, el mismo idioma todos para poder que esa calidad de atención sea la mejor. En resumidas cuentas, aquí podemos ver reunido todas las cualidades que debe tener el perfil de una enfermera nefróloga. Comunicación, un pensamiento sistémico, reconociendo cada sistema de nuestro cuerpo en las etapas del crecimiento y desarrollo. Una capacidad lúdica, ya que trabajamos con niños y como hemos dicho, tenemos lactantes, escolares, preescolares, así como adolescentes. Y para todos hay un diferente juego para ello, una diferente forma de distraerse. Es por eso necesario conocer la parte de crecimiento y desarrollo en ellos, para poder identificar necesidades que podemos resolverles. Debe tener compromiso con el servicio y con el paciente, de manera que le pueda dar una respuesta oportuna en casos de emergencia. Sentido de pertenencia, sentirse parte del servicio. Empatía, saber colocarse en los zapatos del otro, en las necesidades de esa madre, en las cosas que está pasando.
liderazgo, tener capacidad de mando, planeación, planear su trabajo de acuerdo a las necesidades que encuentre, una visión estratégica, percibir complicaciones a futuro y poder tomar las estrategias a tiempo. Tolerancia al estrés, porque es una área de sumo estrés donde se pueden presentar complicaciones constantemente. Sociabilidad, sociabilizar con ese familiar, socializar con ellos nos va a permitir ver cómo vive nuestro paciente, dónde se está relacionando, cómo está creciendo, y puede ayudarnos a percibir cosas para evitar complicaciones futuras. Innovación, capacidad de innovar, de traer cosas nuevas al servicio para mejorar la calidad de atención. Competencias de la enfermera nefróloga pediátrica. Evaluación del paciente antes, durante y post-hemodiálisis. La enfermera debe de ser capaz de evaluar a este niño en las diferentes etapas que presente. Saber su condición, sus constantes, sus valores de signos vitales, el peso esperado en ese paciente, las necesidades que puede presentar durante cada etapa. Conocimiento y manejo del paciente nefrópata pediátrico. Tener conocimiento de las patologías del paciente nefrópata pediátrico y el manejo del mismo. Aplicación estricta de las técnicas asépticas en el uso y cuidado del catéter. Es muy importante recordar que la vida de nuestros pacientes depende de los catéteres que estén implantados en ellos, ya sea de hemodiálisis o de diálisis peritoneal. Es la vida para ello y debemos de preservar las técnicas asépticas en cada momento que lo utilicen. Y igual enseñarles a ellos cómo cuidarlos. Conocimiento de drogas utilizadas en el servicio. El conocimiento de las drogas utilizadas en el servicio es sumamente importante también, tanto para educar al familiar, así como para nosotros mismos replicar a nuestros compañeros sobre las mismas. El horario de las drogas, cómo dar un antihipertensivo. Si tiene 5 antihipertensivos, ¿cómo se debe colocar un horario? Porque algunos medicamentos deben recibirse con las comidas, o el por qué los medicamentos en la hemodiálisis se tienen que colocar de 20 a 30 minutos antes de terminar el tratamiento. Todas esas cosas son necesarias y debe de conocerla la enfermera o enfermero que elabore en este servicio. La programación de los parámetros de tratamientos y cuidados del equipo también forman parte importante en el servicio, ya que todo paciente es individualizado. Cada quien tiene un tratamiento de diálisis diferente. Y los cuidados del equipo, ya que es un equipo sumamente costoso y requieren de desinfecciones cuidadosas y manejo o movilización en el área de cierta forma. Valoración de los resultados del laboratorio. Debemos de conocer los valores normales del laboratorio, tanto en un paciente nefrópata como en un paciente normal, para poder tomar o ajustar, discutir con conocimiento científico con el médico ajustes en cuanto al medicamento que el paciente pueda recibir. Responsabilidad en la actualización de conocimiento a la vanguardia de la tecnología. Está de parte de cada uno el actualizarse constantemente a medida que avanzamos en la tecnología. Participación con el equipo multidisciplinario para poder brindar una atención adecuada y precisa a este niño. Capacitación y educación al personal, tanto de salud y familiares. El poder ayudar a las personas a conocer más sobre estos pacientes nos va a brindar que esa atención que él reciba sea de calidad. Controles de salud con enfermería integradas a la atención médica. Los controles de salud son importantísimos
ya que nos va a permitir el ver el comportamiento del niño en casa y también nos sirve para realizar procedimientos que él necesita, como pruebas de PET-CTB, así como cambios de líneas de transferencia, coordinación del abastecimiento de insumos del servicio y de uso en casa. Es importante poder coordinar con los proveedores, almacenistas, este aspecto de insumos, ya que la hemodiálisis constantemente utiliza bastante insumos, al igual que los niños en casa, y son tratamientos que no pueden parar. No podemos dejar un tratamiento del cual depende la vida de un niño. Quisiera continuar hablándoles ahora sobre las terapias de reemplazo renal. Las terapias de reemplazo renal son tratamientos de soporte vital utilizados para sustituir la función del riñón debido a una falla renal, la cual puede ser pues aguda o crónica. Las terapias de reemplazo renal pueden ser las siguientes: diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal. Pero existen factores que determinan cuál terapia va a utilizar el paciente. Entre estos factores está que debemos contar con el peso y la edad del paciente, qué patologías asociadas a su condición anatómica, sus conocimientos. Cuando hablo de conocimientos, hablamos del conocimiento del padre, su grado de escolaridad, ya que si es una diálisis peritoneal, debemos saber si saben leer o escribir, ya que es necesario para llevar un control de diálisis adecuado. También debemos tener en cuenta si existe el insumo y si hay personal entrenado. Personal entrenado nos referimos pues cuando sale una hemodiálisis lenta que demanda horas el paciente conectado a la misma y poder cubrir con esa necesidad sin dejar a un lado los otros programas que llevamos a mano. Los dos tipos diferentes de diálisis funcionan del mismo modo. Las dos van a limpiar la sangre al pasar a través de una membrana. La diferencia es que en la hemodiálisis, la membrana que utilizamos es una membrana artificial. Y en la diálisis peritoneal, la membrana que se utiliza es una membrana natural, que es la membrana del peritoneo. La diálisis peritoneal se puede realizar en su casa si cumple con las indicaciones de poder habitacionales para poder hacerla. La hemodiálisis son tratamientos que exigen que tenga el paciente que venir a la institución a realizársela 3 veces a la semana. La diálisis peritoneal existen de 3 tipos. La diálisis manual, donde el paciente se tiene que hacer recambio varias veces al día, y la diálisis automatizada, que se realiza con un equipo, ya sea de Fresenius, de esta marca, o equipo Baxter. Las dos son automatizadas. El paciente se va a casa y su diálisis se la realiza en la noche, permitiendo pues que este paciente se reincorpore a la sociedad, pueda ir a la escuela, pueda salir y hacer cualquier actividad social que necesite. La hemodiálisis. La hemodiálisis es la depuración extracorpórea invasiva que permite extraer a través de máquinas y filtros de diálisis productos tóxicos del organismo. Esta se hace intrahospitalariamente. El paciente necesita acudir a su tratamiento al hospital 3 veces a la semana o 2 veces a la semana según esté indicado por el médico. ¿Cómo funciona la hemodiálisis? El dializador, que es el filtro o membrana artificial, funciona como un riñón.
él va a filtrar los desechos de la sangre. Pero para esto necesito, pues, que el paciente cuente con un catéter. Un catéter puede ser Permacat, que es permanente, o un catéter temporal. Por uno de los lúmenes, la sangre se va a extraer del cuerpo del paciente y hará un recorrido a través de un sistema extracorpóreo, donde será heparinizado por una bomba y entrará al filtro o riñón artificial, donde se llevará a cabo la depuración de la sangre. Pero recordemos que no solamente este filtro va a depurar las toxinas del cuerpo, también va a depurar cosas que el cuerpo necesita para subsistir. Por lo tanto, en este filtro se va a bañar de soluciones preparadas de electrolitos para que el paciente, cuando sea desconectado, no se descompense. Al pasar por el filtro, saldrá de nuevo al sistema extracorpóreo y por el lumen que queda del catéter va a entrar nuevamente al cuerpo del paciente. Este proceso lo va a realizar 3 horas continuas, ya sea 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, según esté indicado por el médico. La hemodiálisis es un proceso invasivo y conlleva múltiples complicaciones, ya sea coagulación del circuito, que puede deberse a un catéter disfuncional, y muchas veces también sucede cuando las hemoglobinas están muy altas, cefalea que puede darse por hipertensión, inclusive hasta hipotensión, fiebre y escalofríos. Cuando los catéteres están infectados, por lo general tienden a subirse. Náuseas y vómitos puede deberse a la extracción excesiva, pues, del volumen de líquidos en el paciente, convulsiones debido a un desequilibrio hidroelectrolítico. Los calambres también pueden asociarse a desbalance hidroelectrolítico, hipotensión, hipertensión, que puede ser por un mal manejo de los antihipertensivos en casa por el paciente o dietas altas en sal. Pérdidas hemáticas se presentan también, ya que el paciente pediátrico se retorna en seco. Por lo tanto, siempre queda restos de sangre en el circuito. Embolismo gaseoso también se puede dar, ya que el paciente es retornado en seco. Y es muy importante a la hora de desconexión estar concentrado en la desconexión para evitar un embolismo gaseoso. Continuaremos hablando de las terapias lentas continuas. Las terapias lentas continuas se le brindan a pacientes con shock multisistémico, pacientes gran quemados, pacientes con cirugías cardíacas que así lo ameriten, porque se emplean flujos de sangre y de dializado menores que los habituales y durante periodos de tiempos mayores, pudiendo oscilar un tratamiento de 6 o más horas, inclusive días. Continuamos con el trasplante renal. El trasplante renal, digo yo, es el sueño de todo paciente. Es la implantación de un injerto renal con el fin de reemplazar la función de los riñones y conlleva requisitos muy importantes. Sobre todo en el área de pediatría, se le exige al paciente que debe cumplir con su preparación académica de estudios, ya que este paciente debe visualizarse a una reintegración social y a una vida de sociedad, brindando el aporte a la sociedad. Por eso que deben estar preparados en cuanto a sus estudios, porque deben ser reintegrados a la sociedad. Entre los otros requisitos está la valoración externa de todos los sistemas. Se realizarán un protocolo de exámenes para conocer cómo está el sistema del paciente, igual del donante. Corrección de las enfermedades presentes antes de la cirugía. Valoración
al donante potencial, exámenes de histocompatibilidad y también un ingreso a la lista de espera de donante cadavérico en caso de que no tenga un donante vivo. A continuación, les voy a brindar algunos datos estadísticos del servicio de nefrología en el año 2018 al 2020. En el primer cuadro podemos observar, se trata de terapias de reemplazo renal realizadas en el servicio de nefrología del Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos de Herrera durante los años 2018-2020. En cuanto a las sesiones de hemodiálisis realizadas, podemos observar que en el año 2018 realizamos 523 sesiones. En el año 19, 538. En el 2020 se subió la cifra enormemente a 821 sesiones en el año. En la diálisis peritoneal observamos que en el 2018 fue de 231. En el año 2019, 342 y en el año pasado, 236. Si podemos apreciar que esta enfermedad va en aumento, a pesar de que algunos pacientes salen del diálisis peritoneal por múltiples factores y regresan a hemodiálisis, inclusive así la enfermedad renal va en aumento y cada vez vemos más casos que se presentan. Aquí observamos pues la gráfica del cuadro anterior para poder apreciar más la magnitud de la realidad que estamos viviendo. En este cuadro también hablamos de las terapias de reemplazo renal, pero atendidas en las unidades de UCI del Hospital de Especialidades Pediátricas. En la modalidad de hemodiálisis, en el año 2018 realizamos 2, en el año 2019 2 y en el año 2020 2. Dirán, las cifras son bajas. En realidad tenemos algunos inconvenientes que no nos ha permitido brindar esa respuesta rápida, pero se ha ido en la marcha. Con respecto a la diálisis peritoneal, sí se ven más cantidad. En el 2018, 7, en el 2019, 11 y en el 2020, 7. En su mayoría, las terapias las han necesitado los pacientes de cirugías cardíacas. Aquí podemos apreciar gráficamente el cuadro estadístico que vimos anteriormente, con mayor exactitud. En cuanto a este cuadro representa la atención de pacientes nefrópatas en la consulta externa del Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos de Herrera, años 2019 y 2020. En este recuadro vamos a ver las consultas nuevas. En el año 2019 se realizaron 688 consultas de pacientes nuevos. En el año 2020 podemos observar cómo ha subido la cifra, a pesar de que estamos en pandemia. Fue un año donde fue limitado, casi las citas no se veían, pero no se dejó de atender. El servicio de nefrología continúa atendiendo a sus pacientes nuevos y de reconsulta que iban a la consulta a buscar atención. En cuanto a los pacientes subsecuentes o consultas subsiguientes, en el año 2019 observamos que hubo 361. En el 2020 la cifra se disparó. Observamos que la cifra se disparó a pesar de la pandemia. Es decir, esta enfermedad hay que prestar atención, tomar medidas es un mensaje tanto para niños como para adultos, porque si la situación aquí en pediatría está así, en adultos está peor. A manera de conclusión, la enfermera que labora en el servicio de nefrología pediátrica debe poseer una sólida base de conocimientos científicos. Debe tomar decisiones y participar activamente en el cuidado del paciente pediátrico y familiar. La enfermera nefróloga debe ser persona y eje centralizador de esas acciones, sin caer en el hábito de cuidar las máquinas.
Les doy las gracias por permitirme participar en este seminario y bueno, no sé si viene el compás de las preguntas o será al final. Quisiéramos darle las gracias a la licenciada Yamilet Montenegro por su participación el día de hoy. A manera de introducción, tenemos que la terapia de reemplazo renal continua representa una de las alternativas terapéuticas cada vez más utilizadas a nivel mundial para el tratamiento de la insuficiencia renal aguda. Sus distintas modalidades ofrecen la posibilidad de corregir de alguna manera las enfermedades o síntomas del paciente. A continuación tenemos bien a presentar a la licenciada Jacqueline Martínez con el tema Cuidado de enfermería en el niño crítico con diálisis lenta continua. La licenciada Jacqueline Martínez es enfermera egresada de la Universidad de Panamá. Actualmente labora en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Especialidades Pediátricos Omar Torrijos Herrera. Es socia activa de la Asociación Nacional de Enfermería. Buenas tardes. Les saluda la licenciada Jacqueline Martínez, enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera. En esta ocasión tengo el gusto de tratar el tema de cuidados de enfermería en el estado crítico con diálisis lenta continua. La diálisis peritoneal es una de las terapias de reemplazo renal que permite depurar los desechos del cuerpo a través de una membrana natural del cuerpo llamado peritoneo. Las unidades de nefrología pediátrica de todo el mundo han incrementado su uso por la fabricación de las máquinas cicladoras que ofrecen la diálisis peritoneal automatizada en edad pediátrica. La diálisis peritoneal es un tratamiento válido para la mayoría de los pacientes pediátricos con insuficiencia renal, tanto aguda como crónica. Algunas de las ventajas de la diálisis peritoneal son: disminuye el número de visitas al centro de diálisis. Esto favorece mayor a la integración tanto escolar, social y laboral de los pacientes y de toda la familia. También
ayuda a mejorar la calidad y autonomía del paciente y la familia. Otras ventajas de la diálisis peritoneal es que hay una ausencia del acceso vascular y de las funciones repetidas. También hay una posibilidad de que se puede realizar en lactantes y neonatos, que a menudo es la única alternativa que tienen. También consigue una ultrafiltración constante con mayor estabilidad hemodinámica y mejor control de la presión arterial. También se conserva la función renal residual por mayor tiempo. Hay menor anemia y consecuentemente menor requerimiento de la eritropoyetina. La ausencia de síndrome de desequilibrio y con menores restricciones de líquidos en los pacientes. Algunas indicaciones de la diálisis peritoneal. Es una de las primeras opciones de tratamiento en los niños muy pequeños, neonatos y lactantes. También en los pacientes con dificultad de acceso vascular. También en aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica cardiovascular. Aquí es importante que nosotros estemos pendientes en cuanto a lo que es la perfusión del paciente. Existen contraindicaciones de la diálisis peritoneal, tanto absolutas como relativas. Entre las absolutas tenemos las pérdidas de función peritoneal documentada, extensas adherencias peritoneales, la incapacidad de los padres para realizar las técnicas y la presencia de defectos en la pared abdominal. Por ejemplo, la gastrospisis, las hernias diafragmáticas, atrofia vesical y las cirugías abdominales recientes. Entre las contraindicaciones relativas puede haber fugas peritoneales, infecciones de la pared o la piel abdominal, enfermedades intestinales inflamatorias o isquémicas y la presencia también de ostomías, las gastrostomías, ureterotomías, vesicostomías y colostomías, pero estas no contraindican la diálisis peritoneal. Los cuidados de la diálisis peritoneal en la unidad de cuidados intensivos, vemos lo que es el cuidado del orificio de salida para conservar la integridad del catéter peritoneal y la piel. Por las actividades físicas, lúdicas y a nivel cognitivo de los niños. En esta fase se recomienda el reposo en cama durante un mínimo de 24 horas. También se evitará el estreñimiento y lo más importante en los niños es extremar la inmovilización del cuidado post-implantación del paciente. Otros cuidados es inmovilizar el catéter fijándolo a la piel para evitar las tracciones o acodamiento del mismo, ya que pequeñas tracciones dificultan la cicatrización y puede conducir a infecciones. Manipular con técnicas asépticas, usando las mascarillas, tanto para el paciente, el personal y además guantes y material, todo que sea estéril. El cuidado de la piel, limpiar la piel circundante al orificio de la salida del catéter. Entre otros cuidados, tenemos mantener la adecuada posición del paciente, permitiendo la adecuada entrada y salida de las soluciones y líquidos peritoneales. Tener presente que algunos medicamentos pueden depurarse con la diálisis. También estamos pendientes de resolver alarmas del equipo.
En este sentido, vemos que puede haber situaciones en que hay oclusión y hay que verificar todas las salidas y las mangueras del sistema. También debemos estar pendientes en administrar los antihipertensivos en horas de diferencia, con diferencias. Al iniciar la dieta oral, recordar ofrecer dieta hiposódica posibilizada. Mantener la monitorización de los signos vitales de nuestro paciente. Evaluamos la distensión abdominal. Para esto se mide el perímetro abdominal del paciente. Y llevamos un control de peso diario y un balance hídrico estricto. También valoramos los laboratorios y resultados de las diálisis. En este caso, la ultrafiltración que tiene el paciente. Evaluamos también los signos y síntomas de peritonitis. Vemos lo que es la fiebre, dolor abdominal y el líquido peritoneal si se observa turbio. El tratamiento. Aislamiento, se mantiene un aislamiento protector para evitar que el paciente presente una infección. Se mantienen las medidas asépticas estrictas. Tienen un pronóstico que favorece la integración escolar, social y laboral de los padres. Como plan de cuidado de enfermería, tenemos el riesgo de infección relacionado al procedimiento invasivo de la pared abdominal. Nuestro objetivo es prevenir o disminuir los riesgos de infección durante la hospitalización. Entre los cuidados de enfermería está el cumplir con las normas de aislamiento protector. Se debe aplicar un aislamiento de sustancias corporales para todos los enfermos infecciosos, los pacientes con infecciones que se transmiten ya sea por el aire. Se necesitan precauciones contra la transmisión aérea o por gotitas. El lavado de manos antes y después de la atención del paciente con jabón antiséptico. Esto reduce el riesgo de contaminación cruzada, ya que los guantes pueden detener defectos inapreciables o romperse durante su uso, y algunos microorganismos patógenos pueden sobrevivir en las manos hasta 3 horas después de la exposición, según Donis. El cumplimiento de protocolos de prevención y neumonía y cuidados en el catéter. Esto reduce el número de sitios de entrada de microorganismos oportunistas. Actualmente, las infecciones sanguíneas asociadas con catéteres están aumentando en lugares en que el catéter, tanto para cuidados agudos como crónicos, vigilar signos clínicos de infección. Administración de antibióticos y medicamentos según indicación médica. Los antibióticos específicos se determinan mediante cultivos y antibiogramas, pero la terapéutica se suele iniciar antes de obtener los resultados, con antibióticos de amplio espectro, y basándonos en las bacterias más probables, el uso simultáneo de antibióticos suele ser beneficioso. Aquí vemos los rótulos de las precauciones que se realizan en la unidad de cuidados intensivos. Cuando el paciente tiene precaución por contacto o precaución respiratoria. Esto se realiza para evitar que los pacientes sufran de infección. Entre las reflexiones finales, tenemos que los pacientes necesitan mantenerse con una atención en la cual se tienen que mantener las medidas estériles para evitar que el paciente sufra
de infecciones y pueda ocasionarle un daño al paciente, ocasionarle la muerte. También es importante involucrar al paciente para que esté autónomo y que sus familias tengan una competencia laboral Entre las recomendaciones tenemos: debemos mantener el aislamiento y realización de bundles a los pacientes con diálisis peritoneal. El lavado de manos estricto antes y después de la atención del paciente. Ofrecer atención integral para la prevención de infecciones oportunistas como la neumonía, derrames pleurales y peritonitis. Tener empatía con los familiares y pacientes ante el diagnóstico del mismo. Mantener y aplicar la teoría de Jim Watson durante su hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. ¿Y algunas bibliografías? Gracias. ¿Alguna pregunta para...? Hola, buenas tardes. Sí, tenemos un grupo de preguntas. Quisiera también que los que estamos participando pues generen sus preguntas, pero las preguntas van a ir colegiadas, van a ir para ambas. Vamos a empezar con Yamile. Licenciada Yamile, acá me preguntan que si hay una preparación previa antes de que el paciente sea dializado. Una preparación Previa. antes de que entre al programa de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Antes de que el paciente entre al programa, se hacen reuniones con los familiares y el equipo multidisciplinario, donde participa paidopsiquiatría, trabajo social, nutrición, en conjunto con la enfermera, pues, y el médico nefrólogo y los familiares. Y allí se tocan los diferentes puntos, se les explica de qué trata el tratamiento, las complicaciones que puede presentar, las normas del programa, de modo que ellos ya vayan con conocimientos acerca del mismo. Es allí también donde se les solicita la firma del consentimiento informado, donde acepta el tratamiento que se les va a realizar. No sé si respondo a la pregunta o se referían a otra cosa en particular. Sí, muy bien, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que dice si tienen algún programa de entrenamiento en trasplante renal y si han tenido pacientes pediátricos que ustedes manejan después de su trasplante. Bueno, en cuanto a trasplante renal, entrenamiento, prácticamente desde que están en peritoneal, que ingresan al servicio, a ellos se les va hablando sobre cuidados en cuanto a medicamentos, restricciones hídricas, infecciones, higiene. Se le afianza mucho lo que son los horarios, los medicamentos y la higiene, porque vamos encaminándolo a un futuro trasplante, donde los medicamentos inmunosupresores son importantes, sus horarios y para qué sirve, y sobre todo lo que es la higiene. Eso lo empezamos desde que el paciente llega al servicio. Si hemos tenido pacientes trasplantados, sí. 3 pacientes en lo que yo he estado allí, 3 pacientes trasplantados. Listo. Aquí hay otra pregunta que vemos en el chat que dice que qué recomendaciones se pueden dar a la población pediátrica para evitar un tratamiento de diálisis. Bueno, es muy importante, diría yo, el control prenatal. En el control prenatal, los ultrasonidos, desde allí se dan cuenta si el paciente viene ya con problemas renales. Los controles de crecimiento y desarrollo, esos controles hay que darle
mucho en controles, que los pacientes vayan, que la enfermera se visualice problemas potenciales que lo podrían llevar a un futuro, a una futura infección, una glomerulonefritis que puede dañar el riñón si no se trata como debe ser. El enseñarle a la mamá que si tiene ese granito, agua y jabón, no descuidar ese granito, porque es triste que nos llegue un paciente con marcas en sus piernas viejas, que tal vez esa mamá no le dio el cuidado a esos granitos y poco a poco él fue dañando el riñón y que termine en una falla renal por eso. Así que pienso yo que hay que darle más empeño a los crecimientos de desarrollo, bastante orientación a las mamás. Bueno, aquí hay otra pregunta y qué pena, Yamile. ¿Qué edad de vida de los pacientes dependiendo de la terapia que reciban? Creo que se refieren es después de la terapia, como cuál sería el tiempo de ese paciente, o sea, si hay algún rango después de iniciar esa terapia. Creo que Bueno. ese es el norte como de la pregunta. Bueno, no entendí bien la pregunta, pero si se refiere a qué tiempo de vida en el tratamiento, ya cuando el paciente entra por una falla renal, el tiempo va a depender de cuán rápido se haga su trasplante. Porque no es un tratamiento de peritoneal o hemodiálisis lo que lo va a curar. Es un tratamiento que lo va a ayudar a llevar una función renal hasta que este paciente reciba un riñón y pueda entonces tener un riñón trasplantado y vivir, entre comillas, como una persona normal. El tratamiento no le va a curar la enfermedad. No sé, le escucho. No sé si la audiencia tiene alguna otra pregunta o algo que quisiera que en este momento Yamile nos aclarara. Bueno, mientras la audiencia está en este proceso de formular su pregunta, ¿me permites compartir ese video que tienen ustedes sobre la sala, el área, el espacio físico que cuentan ustedes y todo el manejo para poder dar paso a la otra participante? ¿Sí? ¿Cómo no? Algunas condiciones de salud cambian la vida de un niño. En el Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera, a diario se enfrentan a una realidad: niños que deben ser tratados a través de la hemodiálisis. La hemodiálisis es una terapia de reemplazo renal que se utiliza en pacientes que ya no tienen función renal. Ya cuando el paciente pierde su peritoneo por múltiples infecciones o complicaciones que presenta, a él no le queda más opción que ingresar a la hemodiálisis. Este tratamiento ya son 3 veces a la semana, 3 horas. Yamilet Montenegro es la encargada del servicio de nefrología en la sala de hemodiálisis. Desde hace más de 8 años trabaja en esta unidad. Por lo general tenemos alrededor de 6 a 8 pacientes por año en hemodiálisis, aparte del programa de diálisis peritoneal que también va ascendiendo cada vez más, va oscilando, tiene sus subidas, sus bajadas, pero en realidad vamos en progresión. En la hemodiálisis, que generalmente dura 3 horas, una máquina filtra los desechos, sales y líquidos de la sangre cuando los riñones ya no son saludables como para trabajar de forma adecuada. Por lo general son problemas de malformaciones congénitas. Hábleme, enfermera, de las áreas. ¿De dónde vienen estos niños que se atienden acá en el pediátrico? Nuestros pacientes vienen de todo el país, en realidad. Antes venían desde Chiriquí, pero ya también se abrió un centro de hemodiálisis, pero en realidad hemos abarcado todo, de Darién, Los Santos, provincias centrales, Colón. Las provincias que más pacientes se presentan son la provincia de Coclé, Veragua. El procedimiento es una forma de tratar la insuficiencia renal.
Pero, ¿qué puede causar esta delicada condición en un niño? Existen diferentes enfermedades que causan insuficiencia renal crónica. Las más frecuentes en los niños pequeños son las malformaciones congénitas del tracto urinario. Sin embargo, aquí en nuestra experiencia en el hospital, las causas número uno son las glomerulopatías, o sea, las enfermedades que afectan directamente el riñón y que lo van dañando progresivamente. Esa es la principal causa acá en este hospital. El daño renal puede prevenirse, sobre todo si se detecta tempranamente. Hay varias enfermedades que producen esto, muchas son de índole genético, hay algunas que también tienen que ver con causas todavía no conocidas en nuestro medio. Sin embargo, generalmente son enfermedades que se tratan con medicamentos y que a veces, a pesar del tratamiento, progresan a daño renal crónico. Los riñones Listo, volvemos nuevamente a las preguntas. Ya parece que el público se animó un poco. Vamos a ver. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener los pacientes para realizar una diálisis peritoneal en casa? Bueno, en cuanto a los requisitos para una diálisis peritoneal, es importante que el familiar que se va a entrenar sepa leer. Es muy importante porque si ofrecemos la terapia automatizada, debe de saber leer los ítems que van diciendo la máquina para poder entrenarla. En todo caso, pues, correspondería pasarlo a manual. Otro requisito es, bueno, que hacemos una visita domiciliaria. La casa debe de contar con una habitación para el niño donde se va a realizar la terapia. Preferiblemente que el piso no sea de tierra, de modo que se pueda limpiar, que cuente con cielo raso. No se le exige un aire acondicionado porque es costoso. Lo importante es que esa habitación cuente con una forma de cerrar ventanas y que la puerta también se pueda cerrar para evitar corrientes de aire. Preferiblemente que tenga luz eléctrica y agua potable, porque es indispensable el lavado de manos. Todas estas conexiones, desconexiones no se realizan con guantes en casa. Esas son algunos de los requisitos para ellos. ¿Y qué otra cosa me dijo? ¿Cuál es la causa principal que hace que un paciente pase de diálisis peritoneal a una hemodiálisis? Bueno, la causa principal son las peritonitis. Muchas veces hacen también peritonitis muy seguidas y la membrana va deteriorándose. Al inicio una membrana virgen debe funcionar un 100%. Presenté una peritonitis hoy, tal vez el 100% ya se me transforma en el 80%. Dentro de 2 meses otra peritonitis va reduciendo la capacidad del peritoneo para depurar y ultrafiltrar líquidos. Y poco a poco, mediante va perdiendo la membrana peritoneal, no queda otra opción de pasarlo a hemodiálisis, porque ya nos damos cuenta que a pesar del tratamiento dialítico, la creatinina y la urea se mantienen igual, la sobrecarga hídrica persiste. Entonces la opción es pasarlo a hemodiálisis. Otra de las preguntas que vemos en el chat, las estadísticas compartidas son a nivel nacional. ¿A qué se puede atribuir el aumento de estos pacientes? Esas estadísticas son a nivel hospitalario del Hospital de Especialidades Pediátricas. Y en realidad sí, hay muchas enfermedades congénitas, enfermedades por lupus que terminan acá en la parte renal, van en aumento y ese es el gran aumento que observamos. Hay muchos pacientes inclusive que nunca van, o si van es muy poco a los crecimientos, no son detectados a tiempo y terminan acá. ¿Qué condición debe tener un paciente para ser candidato de trasplante de riñón? Para ser candidato, bueno, debe de cumplir, como les dije, debe de llevar un
su régimen académico escolar, debe cumplir con una serie de laboratorios que exige el protocolo de trasplante, donde van a estudiar cada sistema de su cuerpo y van a corregir aquellas cosas que están anómalas, de modo que cuando se llegue el trasplante no vayan a afectar el injerto. En niños se les solicita pues que sea de donante vivo preferiblemente, que por lo general es papá o mamá o tíos cercanos. Ellos también entran en una serie de exámenes que se les debe de realizar, se les hace prueba de histocompatibilidad. Inclusive es importante saber que para el trasplante debe de obtener un peso requerido un peso requerido para realizar este trasplante, porque un niño muy chiquito, un riñón de un adulto, vemos pues que la cavidad es muy pequeña para él. Así que también se espera que el paciente gane cierta cantidad de kilos para poder empezar a iniciar lo que es los exámenes de laboratorio para el trasplante. Una pregunta, perdón, que nos llega del canal YouTube. Dice que si hay una infección, ¿se quita el catéter aunque sea de vida o muerte, o se trata la infección sin quitarlo? Por lo general, la norma dice que debes de darle tratamiento. Si está difusional, claro, obvio que hay que retirarlo porque está difusional, pero el paciente debe recibir tratamiento. Y muchas veces se opta por retirar, después del tratamiento, se retira el catéter, se deja descansar el peritoneo 2 meses. Mientras tanto, se realiza hemodiálisis y luego, cumplido el tiempo, retorna de nuevo a diálisis peritoneal, siempre y cuando pues el paciente no sea reincidente y que sea un peritoneo que ya está muy golpeado. Listo, muchas gracias, Yamile. En estos momentos pues voy a pasar la segunda parte de ese video que le han hecho a los espacios clínicos que ustedes tienen y cómo se han ido desarrollando en esa parte que la verdad pues yo como enfermero admiro muchísimo. Y después del video pues vamos a pasar con las preguntas a la otra compañera que acaba de presentar. Un papel importante en el cuerpo. Actúan como los filtros que ayudan a controlar los niveles de agua y a eliminar impurezas a través de la orina. Algunas veces los riñones no se desarrollan de forma adecuada, pero ¿cómo detectar a tiempo algunas señales de alarma? Son varios síntomas que no son específicos, pero pueden dar sospecha. Por ejemplo, un niño que no crece, que a pesar de que está en etapa de crecimiento no se desarrolla. Un niño que presenta hinchazón progresiva, persistente. Un niño que presenta orina oscura, color rojo o color chocolate. Un niño que presenta problemas de presión alta. También son pacientes que deben ser evaluados por la parte renal para descartar problemas que puedan ser tratados adecuadamente. La mayor parte de los niños tiene una evolución favorable. La mayoría aprende a vivir con esta condición. Cuando tratas al paciente pediátrico, tratas a la familia completa. Y es difícil decirle a un niño, tienes que comer esto, no puedes comer lo otro, no puedes jugar como los demás niños, ni saltar, ni brincar, ni meterte a piscina, ni a playa. Es muy difícil para un niño entender eso. Y el papá también sufre mucho. Y a veces pienso yo que el dolor que sufre el familiar es bien grande y tristemente tienen que endurecerse un poco para poder que el tratamiento funcione y que el niño pueda seguir adelante. La Caja de Seguro Social cuenta con modernos equipos para dar respuesta a estas familias. La meta del tratamiento es que cada paciente tenga una mejor calidad de vida y que pueda así ver al futuro con esperanza. Caja de Seguro Social. Listo, muchas gracias. Quiero hacerle una pregunta a la compañera. La compañera, me ayuda el nombre. Jacqueline. Jacqueline, ¿cuál ha sido el mayor reto que han afrontado como enfermeras en la atención con estos pacientes en la unidad de cuidados intensivos? En la atención de estos pacientes en cuidados intensivos.
Sí, buenas tardes. Bueno, el mayor reto que hemos enfrentado son cuando el paciente viene de una cirugía cardiovascular. Los pacientes con la cirugía cardiovascular se nos van complicando y en algún momento se necesita de la diálisis peritoneal y se tiene que formar el equipo multidisciplinario para poder colocar el catéter. Se llama el personal de cardiovascular, está el intensivista, vienen las enfermeras de nefrología, pero todo eso hay una unión en la cual se ayuda al paciente para mejorar la calidad de vida del paciente. Creo que ese es uno de los mayores retos. Listo, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuáles son los factores de riesgo de mortalidad en pacientes en estado crítico? Factores de riesgo de mortalidad en pacientes de estado crítico. Sí, la infección. La sepsis sería el mayor riesgo. El paciente presente sepsis. Otra pregunta dice que si los trasplantes de riñón solo pueden ser de familiares cercanos. Preferiblemente son familiares cercanos por el asunto de la histocompatibilidad, ya que si son de familiares va a tener menos predisposición a que haga un rechazo. Y bueno, es triste que el paciente vaya a tener que usar más inmunosupresión para evitar un rechazo, pero no necesariamente tiene que ser del familiar cercano, porque ya cuando existe la opción de que no hay donante vivo en la familia, ellos entran en un listado de donante cadavérico, siempre y cuando la histocompatibilidad sea compatible con el paciente. Bueno, Elizabeth Castillo nos dice que excelente presentación, ¿qué puedes contarnos acerca de la calidad de vida de los niños que ya fueron trasplantados? Bueno, tenemos pacientes trasplantados que han vivido bastantes años. Claro está que al inicio va a ser igual de duro, de difícil, porque no es que me trasplanté hoy y ya no tomo medicamentos. Es cuando más el paciente se debe de cuidar. Al tomar inmunosupresores está propenso a cualquier situación de infección que lo vaya a llevar a un rechazo renal. Y todo va a depender del cuidado, de la administración de medicamentos, los controles con el médico, que lo va a llevar las dietas y todo lo demás hacia un futuro bueno, que dure varios años, 15 años, 20 años, lo que determine, bueno, el de allá arriba, nuestro Dios, y la situación del cuidado de este trasplante. ¿Cuánto es el flujo que un niño pediátrico elimina en cada hemodiálisis? Bueno, está como extraña la pregunta, porque en hemodiálisis de flujo nos referimos al flujo de velocidad que le da el rotor de la máquina a las líneas extracorporales. Eso va a depender de qué filtro yo voy a utilizar en el niño. Como yo les he explicado, en pediatría es un niño de crecimiento y desarrollo. Hay diferentes tipos en hemodiálisis de flujo. Hay filtro 5, filtro 8, filtro 10. Y todos van de acuerdo a una superficie corporal del paciente. Y estos van a llegar hasta cierto límite. Póngase que un filtro FX5 yo lo puedo llevar hasta un flujo de 190, siempre y cuando tenga yo un buen catéter que no me colapse. Todo va a depender también del catéter. Y si mi paciente tolera, porque no todos los pacientes son iguales, no todos van a tolerar un flujo alto o que yo les traiga un volumen muy alto. Son cosas que se ganan con la experiencia, son peripecias que tú obtienes en el transcurso de los años trabajando día a día con ellos. Y si se refería a cuánto yo le puedo retirar, bueno, va a depender
del peso seco del niño, porque también hacemos pruebas de BCM y obtenemos peso seco del niño. Ahí nos vamos guiando, de acuerdo a mi peso seco, este niño trajo 2 litros, pero yo sé que este niño fulanito nunca me va a tolerar que yo le saque un volumen tan grande porque se va a descompensar, se le va a bajar la presión, va a ser un desbalance hidroelectrolítico, y son cosas que con la experiencia tú vas analizando y sabes hasta dónde va a llegar tu paciente. No sé si entendí mal la pregunta o si logré responderle. Listo. Aquí hay otra pregunta que nos habla de que si el tratamiento ha sido corto o largo plazo, pero no dice a qué se refiere o a qué tipo de terapia. Otra de las preguntas es cuántas horas de tratamiento puede demorar un paciente grave en terapia de reemplazo renal. Un paciente se refiere a paciente agudo o a paciente crónico, no sé. Agudo. Sí. Si es un paciente agudo y se refiere a hemodiálisis lenta, el paciente, bueno, puede durar de 6 o hasta 3 días conectado a la máquina. Pero todo eso va a depender también de si el riñón arranca y ya no amerita el reemplazo renal. Pero sí puede extenderse hasta de 6 horas hasta 3 días el paciente conectado en terapia de reemplazo renal de hemodiálisis lenta. Si es la hemodiálisis convencional, el límite son 3 horas de tratamiento continuo. Y se programaría al día siguiente o cada 2 días. Otra pregunta, ¿a qué se debe que los pacientes tratados en la unidad de cuidados intensivos de cirugía cardiovascular terminen necesitando terapia de reemplazo renal? Los pacientes de... Ok. Todo depende de la cirugía que tenga el paciente. El paciente puede presentar fallo renal, así que esa es una de las partes en que necesita que se le haga la diálisis peritoneal. También el tiempo de pinzamiento en la bomba puede afectar a estos pacientes en la cirugía cardiovascular. Inclusive estos pacientes con cirugía cardíaca puede que no tengan alterada la creatinina ni la urea, pero si ya dejan de orinar, es una recomendación de hacerse terapia de reemplazo renal, aunque la nitrógeno urea y la creatinina estén bien. Ya deja de orinar y hay que sacar el excedente de líquido que tiene el paciente para preservar la cirugía cardíaca. Si conoces si hay otras unidades de diálisis para niños a nivel nacional o deben de venir a la capital. De hemodiálisis está el hospital de Chiriquí, el Ovaldía, que la licenciada Ingrid se entrenó acá con nosotros y allá atienden también pacientes de hemodiálisis y diálisis peritoneal. Solamente allí, creo que, bueno, el hospital del niño hace diálisis peritoneal. Son los únicos que tenemos ahorita en el país. Así que todo paciente, si no es de Chiriquí, son de otra provincia, viajan hasta acá, hasta Panamá, los del interior. Otra pregunta nos dicen de cómo hacen con los pacientes no asegurados que requieren hemodiálisis. Si ustedes han recibido pacientes no asegurados en sí existe, ya sea por convenio o cómo es ese proceso. Sí hemos tenido varios pacientes sin seguro social porque existe un convenio de la Caja y el patronal de MISA, pacientes no asegurados, y se les da el tratamiento igual que a los pacientes asegurados, sin distinción. Listo. Ya no veo ninguna pregunta en el chat. No sé si los compañeros quisieran hacer otra pregunta, que hemos aprovechado a Yamilek al 1000% en esta conferencia.
Si no existe alguna otra pregunta, bueno, le damos las gracias a todos, especialmente a la licenciada Jacqueline Martínez, a la licenciada Yamilet Montenegro por su exposición el día de hoy. A todos por haber participado en este magno evento. Le agradecemos por su segundo día de participación en esta jornada educativa. Lo esperamos el día de mañana a esta misma hora para seguir o continuar con lo que es este seminario. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y mañana pues los esperamos con la última temática de este seminario colaborativo y vamos a ver lo que es la parte de enfermería en el manejo neurológico del paciente a cargo del Hospital José Domingo de Valdivia. Gracias.